están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido radicalizar su apuesta política, proponiendo una consulta popular sobre sus reformas laboral y de salud, amenazando el Estado de Derecho. El gobierno de izquierda de Bolivia, bajo la administración de Luis Arce, advirtió una grave crisis de abastecimiento de combustibles debido a la falta de dólares para importar diésel y gasolina. El ejército de Estados Unidos anunció el despliegue de más de 600 militares adicionales en la frontera con México para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. El gobernador de Ontario, Doug Ford, desistió de imponer aranceles del 25% a la electricidad exportada a Estados Unidos en un intento de mostrarse fuerte frente a Donald Trump. Empezamos con el desarrollo de la información. El presidente colombiano Gustavo Petro radicaliza su estrategia política en medio de un momento crítico, proponiendo una consulta popular sobre sus reformas y enfrentando al Congreso. Con baja aprobación y acusaciones de corrupción, llama a movilizaciones sociales para presionar a las instituciones. Asegura que sus reformas son un mandato ciudadano, pero su propuesta enfrenta obstáculos legales, ya que requiere aval del Senado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió radicalizar su apuesta política en un momento crítico de su mandato, proponiendo una consulta popular sobre su reforma laboral y de salud y amenazando el Estado de Derecho. Ante el creciente rechazo en el Congreso, acusaciones de corrupción y su baja aprobación en las encuestas, el mandatario llamó a movilizaciones sociales, intensificando su estrategia de confrontación con las instituciones. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Petro insistió en que sus reformas son un mandato ciudadano y acusó a sus opositores de bloquearlas para proteger intereses privados, en un discurso común en la izquierda radical. El anuncio llega en un momento de debilidad para su gobierno, con acusaciones de corrupción, cambios ministeriales y un desgaste político evidente. La estrategia de Petro parece orientada a polarizar aún más el escenario político, presionando al Congreso con la amenaza de la movilización social. Sin embargo, su iniciativa enfrenta un obstáculo legal. Cualquier consulta popular debe ser enviada por el Senado, donde su propuesta ha sido recibida con rechazo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ya respondió con dureza, asegurando que el Congreso seguirá legislando sin ceder a la presión del Ejecutivo. Mientras tanto, el panorama para Petro se complica, con un país cada vez más dividido y una administración que se tambalea entre la ineficiencia y la radicalización. El presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció este martes que su gobierno está considerando un plan para exportar crudo a Estados Unidos para su refinación y luego importar combustible tanto para el consumo interno como para su posible venta a países vecinos. Guyana, cuya economía es una de las de más rápido crecimiento en el mundo gracias a su auge petrolero, actualmente no cuenta con refinerías propias. Su producción proviene de los prolíficos yacimientos en alta mar, operados por un consorcio liderado por ExxonMobil, y la porción estatal de crudo se comercializa mayoritariamente en Europa a través de intermediarios. Si bien Guyana mantiene conversaciones con empresas privadas y la República Dominicana para construir una pequeña refinería, el gobierno evalúa esta alternativa con Estados Unidos como una solución más inmediata para garantizar el suministro de combustibles. Ali también se refirió a la creciente tensión con Venezuela por el control del Esequibo, donde las pretensiones de la dictadura chavista de Nicolás Maduro ponen en peligro la paz en la región. Solo pedimos que Venezuela respete la Corte Internacional de Justicia y el Estado de Derecho, afirmó el mandatario en la conferencia CERAWeek en Houston, reiterando su compromiso con la estabilidad regional.
Y en otras noticias, el gobierno de izquierda de Bolivia, bajo la administración de Luis Arce, enfrenta una grave crisis de abastecimiento de combustibles debido a la falta de dólares para importar diésel y gasolina. La situación, exacerbada por políticas de los gobiernos de Evo Morales y Arce, ha debilitado la economía del país. Bolivia depende en gran medida de las importaciones, mientras que los precios subsidiados de combustibles generan un déficit de divisas. La crisis amenaza con extenderse a otros sectores esenciales, afectando aún más la economía nacional. El gobierno de izquierda de Bolivia, bajo la administración de Luis Arce, admitió una grave crisis de abastecimiento de combustibles debido a la falta de dólares para importar diésel y gasolina. Esta situación, que afecta a la economía del país, ha sido exacerbada por políticas radicales implementadas durante el gobierno de Evo Morales y continuadas por Arce. La falta de reservas de divisas y el debilitamiento de la producción interna han llevado a que Bolivia dependa de un 86% de las importaciones de diésel y en un 56% de la gasolina que necesita para abastecer el mercado interno. El precio de los combustibles sigue siendo subvencionado por el Estado, con un litro de diésel y gasolina vendido a un promedio de $0.53, mucho menos de lo que marcan los precios internacionales, que oscilan entre 1.20 y 1.24 dólares. Esta política de subsidios, impulsada por la izquierda boliviana, ha afectado negativamente a las reservas del país y ha contribuido al déficit de divisas. La situación se ha agravado en las últimas semanas, con largas filas de vehículos y camiones en las estaciones de servicio, reflejando un desabastecimiento crítico. Los bolivianos temen que la crisis de combustible se extienda a otros sectores esenciales, como el transporte de alimentos, lo que podría generar escasez de productos básicos. A esto se suman las restricciones bancarias en dólares y un crecimiento constante de los precios, que presionan aún más a una economía ya golpeada. Este desastre económico refleja los efectos de las políticas económicas implementadas por los gobiernos del socialismo del siglo XXI, de Luis Arce y Evo Morales. El modelo de izquierda ha generado más pobreza y una inflación descontrolada, lo que está llevando al país a una crisis económica sin precedentes. El ejército de Estados Unidos anunció el despliegue de más de 600 militares adicionales en la frontera con México, como parte de los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Según el Comando Norte de Estados Unidos, el despliegue incluye alrededor de 40 analistas de inteligencia de la Fuerza Aérea y aproximadamente 590 ingenieros del ejército, lo que eleva el número total de tropas en la frontera sur a unas 9.600. El presidente Trump ha hecho de la seguridad fronteriza una de sus principales prioridades, considerando la situación en la frontera con México una amenaza a la seguridad nacional. En su segundo mandato, declaró una emergencia nacional el 20 de enero y acusó a los cárteles de la droga de dominar la zona fronteriza, responsabilizándolos de asesinatos, violaciones y otros crímenes violentos. Este despliegue se suma a la creciente presencia militar en la frontera, parte de una cruzada que también incluye medidas de endurecimiento de políticas migratorias, como redadas y deportaciones. En paralelo, el gobierno mexicano desplegó 10.000 soldados en la frontera sur como parte de las negociaciones para evitar aranceles aduaneros del 25% impuestos por Estados Unidos. La tensa situación muestra la firme postura del gobierno de Donald Trump ante el creciente desafío en la frontera. Involucra tanto el tráfico de personas como el narcotráfico. Por otro lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó su compromiso de aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB antes del 2029, cumpliendo con la OTAN y la Unión Europea. Esta medida enfrenta el rechazo de sus socios de coalición como Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, los cuales buscan oponerse. En medio de esta disputa, Sánchez se encuentra en una crisis al tener que encontrar alternativas con sus aliados radicales, quienes le dieron sus votos para permanecer en el poder.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó su compromiso de incrementar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB antes del 2029, alineándose con las exigencias de la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, esta decisión ha provocado un fuerte rechazo entre sus socios de coalición, incluyendo a Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego y Bildu, quienes intentan conformar un bloque común de oposición a la medida. Desde Finlandia, Sánchez insistió en que el aumento del gasto es una obligación y ha sugerido ampliar el concepto de defensa para incluir ciberseguridad, control de fronteras e inteligencia artificial. No obstante, su gobierno aún no ha detallado cómo implementará este aumento ni si recurrirá a mecanismos que eviten aprobación parlamentaria. Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos de izquierda han criticado la decisión, acusando al gobierno de desatender necesidades sociales mientras destina más recursos a la industria militar. Ante esta resistencia, el Ejecutivo explora alternativas como la reestructuración presupuestaria o la aprobación de créditos mediante el Consejo de Ministros para sortear el control del Congreso. El Partido Popular y otros sectores favorables a la medida advierten que España es uno de los países de la OTAN con menor inversión en defensa, lo que podría afectar su posición en el bloque atlántico. En medio de esta disputa, Sánchez se encuentra en una crisis al tener que encontrar alternativas con sus aliados radicales, quienes le dieron sus votos para permanecer en el poder. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. De regreso en Informe Diario. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó en París una reunión clave con los jefes de Estado Mayor de más de 30 países europeos y miembros de la OTAN para discutir la seguridad de Ucrania en el contexto de la guerra con Rusia. Macron destacó la urgencia de establecer garantías de seguridad creíbles basadas en las capacidades de la Alianza Atlántica. La reunión culminó con un acuerdo unánime para poder garantizar la protección y estabilidad de Ucrania, mientras se busca un alto el fuego temporal con Rusia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó en París una reunión clave con los jefes de Estado Mayor de más de 30 países europeos y miembros de la OTAN, con el objetivo de discutir el futuro de la seguridad de Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Durante el encuentro, Macron destacó la necesidad urgente de impulsar garantías de seguridad creíbles para Ucrania, basadas en las capacidades de la Alianza Atlántica. El mandatario francés subrayó que, ante la aceleración de las negociaciones de paz, es imperativo actuar de una manera decisiva para establecer las bases de una paz sólida y duradera en Ucrania. Macron insistió en que las garantías deben ser acordes a las capacidades de la OTAN, garantizando el respaldo total de los aliados europeos y de la alianza en su conjunto. El presidente francés también enfatizó la responsabilidad de los aliados de Ucrania, señalando que este es el momento en que Europa debe poner todo su peso por Ucrania y por sí misma. En este sentido, la reunión culminó con el acuerdo unánime de que las garantías de seguridad deben ser acordadas dentro del marco de la OTAN, asegurando la protección y estabilidad del país afectado por la invasión rusa. Este encuentro se produce en el contexto de una jornada clave para Ucrania, marcada también por el anuncio de un acuerdo entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania en Arabia Saudita para implementar un alto el fuego temporal de 30 días. Este acuerdo ahora será presentado a Rusia, quien deberá asumir la responsabilidad de lograr la paz en el país invadido. Por otro lado, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, aprobó un plan para crear centros de deportación en terceros países, endureciendo las políticas migratorias de la Unión Europea. Esta medida busca acelerar expulsiones y prohibir el reingreso de migrantes deportados. Inspirada en la política de Giorgia Meloni en Albania, la propuesta refuerza el Pacto de Migración y Asilo.
Von der Leyen apuesta por un sistema más estricto y controlado, marcando un giro en la gestión fronteriza del bloque europeo. La Comisión Europea, encabezada por su presidenta Ursula von der Leyen, dio su visto bueno a un plan para la creación de centros de deportación de migrantes en terceros países, como parte de un endurecimiento de las políticas migratorias de la Unión Europea. Este proyecto busca frenar la presencia de migrantes ilegales y agilizar las expulsiones de aquellos que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario. Según von der Leyen, a aquellos migrantes que sean deportados se les prohibirá la entrada futura a la Unión Europea y se intensificarán las restricciones para aquellos que representen un riesgo para la seguridad. El plan sigue los pasos de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien implementó una política similar en Albania. De acuerdo con la nueva normativa, los migrantes podrían ser enviados a centros de deportación en terceros países con los que la Unión Europea tenga acuerdos de repatriación. En su intervención, von der Leyen se mostró abierta a explorar soluciones innovadoras, lo que implica una política más estricta y un giro hacia un modelo de deportaciones en países seguros. Este anuncio marca una nueva etapa en la gestión de la migración, buscando un enfoque más riguroso y controlado de las fronteras de la Unión Europea. El gobernador de Ontario, Doug Ford, desistió de imponer aranceles del 25% a la electricidad exportada a Estados Unidos en un intento de mostrarse fuerte frente a Donald Trump. La decisión llegó apenas horas después de que el presidente Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles al acero y aluminio canadienses hasta un 50%. Este giro supone una desescalada en la creciente disputa comercial entre ambos países, que en los últimos días había alcanzado un punto crítico. Ford justificó su cambio de postura tras una conversación con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien, según el gobernador, ofreció una rama de olivo y solicitó reuniones en Washington. Con el anuncio de Ford, la Casa Blanca suspendió el aumento de aranceles a los metales canadienses, aunque mantiene las tarifas impuestas previamente. El gobernador de Ontario advirtió que su provincia seguirá considerando medidas similares en futuras disputas comerciales, mientras que Trump continúa su estrategia de presión a socios comerciales para obtener concesiones. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que el expresidente filipino Rodrigo Duterte llegó al aeropuerto de Rotterdam en Países Bajos y fue trasladado al centro de detención de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto contra él por crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra contra las drogas que emprendió durante su mandato. El presidente filipino Ferdinand Marcos confirmó que Duterte despegó desde el aeropuerto de Manila y se dirigió a Países Bajos para enfrentar los cargos. Su arresto ocurrió por cuando regresaba de Hong Kong, cumpliendo una orden emitida por la Corte Penal Internacional debido a la campaña antidrogas que lideró entre el 2016 y el 2022. Visiblemente molesto y caminando con ayuda de un bastón, el exmandatario de 79 años cuestionó la legalidad de su detención, mientras sus abogados intentaban frenar su extradición con un recurso ante el Tribunal Supremo de Manila. Su hija, Verónica Duterte, grabó un video en el que exigía conocer la base legal de su arresto. La detención causó conmoción en el aeropuerto de Manila, donde seguidores y aliados de Duterte denunciaron irregularidades. El senador Bong Go calificó el hecho como una violación a sus derechos. La Corte Penal Internacional investiga la guerra antidrogas de Duterte, que dejó al menos 6.000 muertos, según la Policía Nacional de Filipinas, aunque ONGs elevan esta cifra a más de 30.000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Aunque Filipinas abandonó la Corte Penal Internacional en el 2019,
El tribunal sostiene que los crímenes ocurrieron cuando el país aún era miembro. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. También nos escuchan en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.